Bienvenidos a una nueva historia que los dejará sin aliento. ¿Qué harías si en la noche más gélida de tu vida el destino pusiera en tu camino a alguien que necesita desesperadamente tu ayuda? Acompáñanos a descubrir cómo un encuentro fortuito en medio de la nada puede cambiar el rumbo de dos almas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Gracias por acompañarnos en este lugar donde las historias de afecto, redención y fe cobran vida. Hoy les traigo un relato que nos transporta a una helada Nochebuena de 1847, donde un hombre marcado por la viudez y una muchacha abandonada por el destino se encontrarán en el instante más imprevisto. Lo que aconteció esa noche de nevada transformará sus caminos para siempre, evidenciando que a veces la mayor gracia llega envuelta en las situaciones más complejas. Si disfrutas las historias de afecto y redención, quédate con nosotros. Comparte tus impresiones y dinos desde qué rincón del mundo nos sintonizas. El vendaval aullaba entre los troncos desnudos mientras don Arturo Navarro acomodaba el abrigo sobre sus hombros. La nevada caía con furia aquella tarde de víspera de Navidad, ocultando los terrenos de su finca bajo un manto níveo que parecía intentar borrar el mundo entero. Contaba con 42 años, si bien los surcos en su frente y la melancolía en sus pupilas oscuras le daban un aspecto mayor. Llevaba 3 años sin festejar la Navidad, 3 años precisos desde que el destino le quitó lo que más adoraba. La finca Navarro abarcaba hectáreas de suelo próspero en la región española, próxima a un poblado llamado Villa de los Pinos. Resultaba ser una propiedad majestuosa con una casona de rocas de 2 niveles, caballerizas extensas, corrales para las reses y sembradíos que en primavera se pintaban de amarillo con el centeno. Sin embargo, aquella tarde de invierno, todo se veía deshabitado bajo el firmamento grisáceo. Arturo avanzó hacia las caballerizas con andar seguro. Su calzado crujía sobre la escarcha recién formada. Lograba oír desde adentro de la residencia las carcajadas amortiguadas de los sirvientes que alistaban un banquete humilde para festejar. Teresa, la encargada del hogar que había laborado para su linaje por 30 años, perseveraba cada año en conservar alguna costumbre, por mínima que fuera. Arturo se lo toleraba, aunque él nunca se involucraba. Simón, su administrador y mano derecha, emergió de las caballerizas al notarlo acercarse. Don Arturo, la ventisca se intensifica. No es prudente que salga esta velada. Justamente por ese motivo voy, Simón. Elijo inspeccionar que los cercos del límite norte se encuentren firmes antes de que la situación empeore. Las reses podrían extraviarse. Administrador, un sujeto de 60 años con la cabellera totalmente cana, asintió con conformismo. Entendía de sobra a su jefe. Cada víspera navideña era idéntica. Arturo hallaba cualquier pretexto para apartarse de la vivienda y así no lidiar con la memoria. Por lo menos cargue con el farol y transite por la ruta principal a la vuelta. Las trochas de la arboleda resultarán riesgosas con esta tormenta. Arturo subió a su corcel, un zaino fornido de nombre Relámpago, y arrancó rumbo al norte del terreno. La brisa helada le castigaba la cara, mas casi no la percibía. Se hallaba habituado a experimentar un hielo mucho más hondo, uno que ninguna prenda lograba mitigar. Mientras cabalgaba, su pensamiento se desvió hacia aquella víspera navideña de 3 años atrás. Carmen, su mujer, lucía espléndida pese a estar en las jornadas finales de la gestación. Habían adornado la vivienda a la par, ella recalcando que su criatura debía llegar a un hogar rebosante de regocijo. Arturo aún lograba visualizar su semblante, su gesto alegre,
la forma en que mimaba su abultado vientre al tiempo que entonaba cantos navideños con tono dulce. Mas todo se complicó. El alumbramiento arrancó en la madrugada del 25. Los minutos se volvieron un tormento. El doctor del poblado se demoró en arribar. El temporal de aquel ciclo también resultó espantoso. Carmen batalló con arrojo, pero se desangró demasiado. La criatura, un varón que escasamente inhaló aire unos instantes, igualmente falleció. Arturo se tornó viudo y sin descendencia en un lapso de horas. Movió la cabeza ahuyentando las memorias. El ventarrón rugía con mayor ímpetu. Acto seguido, revisó los cercos del límite norte velozmente. Todo lucía en regla. Dio la vuelta con relámpago, resuelto a volver. Fue cuando algo capturó su interés a la distancia. Casi tapada por la lluvia de nieve, notó una claridad débil. Aparentaba salir del viejo granero desierto que señalaba la frontera de sus tierras. Una edificación que sumaba años, abandonada, con la cubierta a medio caer y los muros desgastados. Arturo arrugó el entrecejo. Ningún individuo tenía motivos para hallarse ahí, mucho menos en una velada semejante. Guió a relámpago en dirección a la claridad. A medida que se aproximaba, logró notar que se trataba del fulgor de una fogata diminuta al interior del granero. La ráfaga transportaba ruidos raros, quejidos que le pusieron la piel de gallina. Bajó de la montura velozmente y empujó el portón de tabla ruinosa. El cuadro que halló lo dejó pasmado. Encogida sobre un cúmulo de forraje mojado, una muchacha apenas arropada por un chal raído se doblaba de sufrimiento. Su semblante lucía descolorido, bañado en transpiración a pesar de la helada. Poseía el pelo castaño adherido a la cara y sus pupilas, al cruzarse con las de Arturo, proyectaban un pánico total. Se hallaba encinta y por los lamentos y la posición resultaba claro que se encontraba en medio del alumbramiento. «Por el cielo santo», susurró Arturo, aproximándose deprisa. La joven procuró echarse atrás, pero otra punzada de sufrimiento la encorvó. Lanzó un chillido desgarrador que retumbó en el granero de ruido. «Calma, calma», expresó Arturo postrándose a su lado. «No vengo a lastimarte. Soy el amo de estos campos. ¿Qué realizas en este sitio? ¿Te encuentras sin compañía?» Ella asintió entre respiros agitados, el llanto resbalando por su cara. Me expulsaron de la villa. Carecía de rumbo». Su tono era meramente un murmullo, entrecortado. Arturo notó que el pecho se le oprimía. Observó en derredor. No existía absolutamente nada ahí que lograra socorrerla. Ni cobijas aseadas, ni líquido, ni siquiera un rincón digno para que la muchacha pariera. «¿Qué tanto rato llevas con aflicciones?» Desde el mediodía», sollozó ella y enseguida chilló otra vez curvando la columna. Arturo comprendía que no restaba tiempo. La ventisca se agravaba y el poblado se ubicaba a casi un par de horas de trayecto. Trasladarla hasta ese punto bajo esas condiciones equivaldría a asesinarla. La única opción era llevarla a su finca. La propiedad quedaba a 20 minutos de cabalgata, mas la muchacha escasamente lograba articular movimiento. Tomó una determinación veloz. «Oye bien, te llevaré a mi residencia. En ese sitio hay una señora que logrará socorrerte, pero precisamos partir de inmediato, ¿comprendes?» La muchacha lo observó con mirada llorosa y asintió sin fuerzas. Arturo se despojó del abrigo y la cubrió con él. Enseguida la alzó en sus brazos. Resultaba ligera, excesivamente ligera, como si sumara jornadas sin alimentarse. Ella se quejó de aflicción al ser desplazada, agarrándose de la nuca de Arturo con manos temblorosas. «Aguanta», le indicó él, aunque no poseía certeza de si se dirigía a ella o a él mismo. «Ya casi arribamos». Se subió a relámpago con trabajo, aguantando a la muchacha contra su tórax. El corcel, cual si entendiera la premura, avanzó veloz con precaución, pero con determinación por el medio de la nevada. Cada brinco le sacaba un lamento de sufrimiento a la joven.
Arturo la sujetaba fuertemente, notando cómo vibraba, cómo la transpiración de su cara mojaba su ropaje. Los instantes parecieron interminables, la brisa les golpeaba la cara, la nevada les nublaba la vista. Arturo rogaba calladamente, un acto que llevaba 3 años sin realizar. Rogaba para que lograran llegar a tiempo, para que la muchacha y su criatura subsistieran. Cuando la casona se dejó ver entre la tormenta, Arturo clamó con todo su aliento: «¡Simón! ¡Teresa! ¡Abran el portón!». La iluminación de la vivienda destelló con más fuerza, la entrada frontal se abrió súbitamente y Teresa se asomó secundada por Simón. Al contemplar el cuadro, los dos respondieron al instante. «¡Cielo santo!», exclamó Teresa, «métela deprisa». Arturo bajó del animal y condujo a la muchacha derecho al interior de la vivienda. Teresa se adelantó, señalándole que la trasladara a una de las alcobas del piso superior. Se trataba de una recámara vasta con un lecho con cortinaje y hogar propio. Simón ya se encontraba prendiendo la lumbre cuando Arturo posó a la joven sobre el lecho. «Está en labor», mencionó Arturo con tono rígido. «La hallé en el granero ruinoso. Ignoro qué tiempo lleva en ese estado». Teresa, quien había presenciado múltiples alumbramientos en su existencia, analizó el panorama con mirada perita. Palpó la frente de la muchacha y enseguida observó a Arturo con gravedad. «Don Arturo, requiero que se retire de este cuarto. Este no es sitio para un caballero. Mandaré a una de las sirvientas a traer líquido hirviendo y trapos pulcros». Arturo dudó. Por un lapso se vio transportado a aquella recámara 3 años en el pasado, contemplando a Carmen padecer, oyendo sus chillidos, y el terror lo colmó. «Teresa, ¿serás capaz?». La señora colocó una palma en su antebrazo, segura y consoladora. «Ejecutaré cuanto se encuentre a mi alcance. En este momento retírese, ruegue si desea aportar». Arturo abandonó la alcoba con las extremidades temblando. Se mantuvo en el corredor, sostenido contra el muro. Lograba oír los quejidos de la muchacha, las directrices serenas de Teresa, el trote presuroso de las mucamas. Apretó los párpados, procurando dominar su inhalación. Simón se presentó a su vera tendiéndole un vaso de licor. «Tome, don Arturo, le hará falta». Arturo lo tomó y lo ingirió de un golpe. La bebida le ardió en el esófago, regresándolo a medias al presente. «¿De quién se trata esa joven?», indagó Simón. «No tengo idea. Mencionó que la expulsaron de la villa. Se encontraba sola, Simón, totalmente sin compañía, pariendo en un granero destrozado en el centro de una ventisca». El administrador sacudió la cabeza con molestia. «¿Qué tipo de persona sobra así? Nos hallamos en víspera navideña, por el amor divino». Los chillidos desde la recámara se agudizaron. Arturo se puso rígido, con las manos hechas puño. Cada chillido resultaba cual una estocada. Experimentaba todo de nuevo: la incapacidad, el pánico, la convicción de que iba a perder a un ser más. Transcurrió 1 hora, después otra más. Los chillidos seguían, por momentos más estruendosos, por momentos menguados a lamentos de fatiga. Arturo deambulaba de un rincón a otro del corredor, sin lograr permanecer estático. Simón seguía acomodado en un asiento sin emitir ruido, guardando respeto por el suplicio de su amo. Y en ese instante, al tiempo que el reloj indicaba cerca de la medianoche, se oyó un ruido distinto, el gimoteo de un infante. Arturo se quedó de piedra. Resultaba ser un gimoteo vigoroso, lozano, repleto de existencia. Notó que las extremidades le fallaban. Se recargó contra el muro, apretando los párpados al paso que el llanto retenido por 3 años al fin iniciaba su descenso por sus mejillas. El pórtico se abrió y se asomó Teresa con las prendas remangadas y una expresión de fatiga en el semblante. Resultó hembra, don Arturo, una chiquilla preciosa y robusta, y la progenitora de igual forma se halla a salvo, sin fuerzas, pero respirando. Arturo fue incapaz de articular palabra.
Meramente asintió secándose la cara con el reverso de la palma. Teresa se aproximó y le propinó un golpe amistoso en la espalda. Obró usted correctamente al ingresarla. 1 hora extra en aquel granero y las habríamos despedido a las 2. ¿Lograré contemplarlas? Permita que reposen un instante. La joven se halla exhausta, mas en un rato, afirmativo. Arturo aguardó acomodado en Mintosin, aquel asiento del corredor, al tiempo que la residencia se hundía en la mudez. La ventisca en el exterior aparentaba haber disminuido. Por medio del cristal notó que los campanarios de la parroquia del poblado repicaban a la distancia, proclamando la medianoche. Se trataba de la Navidad. Media hora más tarde, Teresa tornó a asomarse. Logra ingresar, don Arturo, pero no la fatigue, requiere reposo. Arturo se adentró lentamente en la recámara. La lumbre crujía dotando el ambiente de un resplandor amarillento y acogedor. La muchacha se hallaba recostada sobre los cojines, descolorida, mas con un asomo de tranquilidad en el semblante. En sus extremidades, arropada en cobijas limpias, reposaba la criatura, un ser pequeñito de pómulos rosáceos y pupilas cerradas. La joven alzó la mirada en dirección a Arturo. Sus pupilas lucían de un tono miel claro, rebosantes de llanto. «Mil gracias», susurró. «Me libró de la muerte. A las 2 nos preservó». Arturo se aproximó despacio, ignorando de qué modo responder. Se acomodó en un asiento al lado del lecho, conservando cierta lejanía. «¿De qué forma te nombras?» «Valeria Montes. Yo me llamo Arturo Navarro. Esta resulta ser mi finca». Valeria asintió ligeramente, contemplando a su pequeña con un afecto inmenso. «Vio la luz justo a medianoche», apuntó Teresa desde el umbral. «Una pequeña navideña». «¿Posees parientes, Valeria?», cuestionó Arturo con delicadeza. «¿Algún individuo a quien deba notificar?» La cara de la joven se nubló. Movió la cabeza negativamente, estrechando más a la criatura contra su tórax. «Negativo. Carezco de parentela en este momento». Arturo no forzó la situación. Existía aflicción en dichos vocablos, un pasado que claramente resultaba complejo de relatar. Se irguió. «Reposa, al alba dialogaremos. Te encuentras protegida en este sitio». Valeria lo observó con aquellas pupilas repletas de agradecimiento y algo adicional, algo semejante al asombro, cual si no lograra asimilar que un individuo la tratara con misericordia. «Mil gracias, caballero. Ignoro de qué manera retribuirle». «No me adeudas absolutamente nada. Reposa en este instante». Arturo abandonó la recámara y ajustó el pórtico delicadamente a sus espaldas. Transitó por el corredor, descendió los peldaños y se dirigió al jardín frontal de la residencia. La nevada había concluido. El firmamento empezaba a aclararse, exhibiendo algunas luminarias. La brisa resultaba helada, mas limpia. Permaneció ahí, observando en dirección al firmamento, experimentando algo que no había percibido en un extenso periodo. Ignoraba de qué manera bautizarlo aún, pero resultaba como si una hendidura se hubiera producido en la armadura que había edificado en torno a su pecho. Las jornadas posteriores pasaron con una rara tranquilidad. Valeria se reponía pausadamente en la recámara que Arturo le había destinado. Teresa la cuidaba con esmero de madre, acercándole alimento nutritivo, apoyándola en la crianza de la criatura, verificando que reposara lo basto. Arturo conservaba su lejanía. Cuestionaba a Teresa acerca de la salud de Valeria cada alba, mas no retornó a ingresar a la recámara. Se enfrascó en la labor de la finca, vigilando a los labriegos, inspeccionando los números, llenando cada instante de su jornada con el fin de no meditar en exceso. Mas durante las veladas, al quedar la residencia en mudez, oía el gimoteo esporádico de la criatura desde el nivel superior, y aquel ruido, en vez de acarrearle aflicción, le acarreaba algo distinto, una percepción agridulce, cual un reflejo de lo que logró haber sido. Una semana posterior a la Navidad,
Valeria descendió por vez primera al nivel inferior. Teresa la había socorrido a arreglarse con una de las prendas que habían sido de Carmen, un traje modesto de estambre celeste que le sentaba un poco holgado, mas que la hacía verse casi sana. Cargaba a la criatura en brazos, arropada en un tejido. Arturo se hallaba en su oficina inspeccionando unos escritos al percibir murmullos en el área de comida. Se asomó y la halló ahí parada al lado del cristal, contemplando los terrenos escarchados. Lucía lozana, delicada, mas existía resolución en su pose. «Excelente alba, Valeria», pronunció Arturo desde la entrada. Ella se volteó pasmada y ejecutó una leve inclinación. «Excelente alba, don Arturo. Confío en no causar molestias». Teresa indicó que lograba descender. «No causas molestias de ninguna forma. Me satisface mirarte sana. ¿En qué estado? ¿Se halla la chiquilla?» Valeria esbozó una sonrisa, y resultó la ocasión inicial en que Arturo notó un gesto sincero en su semblante. Modificaba totalmente sus rasgos. «Se halla estable, ingiere bastante y reposa escasamente, mas se encuentra robusta. ¿Le has asignado apelativo?» Valeria dudó contemplando a su pequeña. «Planeaba nombrarla Milagros, puesto que usted me regresó los milagros al momento en que ya no me restaba ninguno». Arturo percibió una obstrucción en el esófago. Asintió ligeramente. «Resulta un apelativo precioso». Permanecieron mudos unos instantes. En el exterior, la lumbre de la temporada fría destellaba débilmente sobre la escarcha. Arturo comprendía que había arribado el instante de sostener la charla que había venido retrasando. «Valeria, requiero conocer qué aconteció. ¿De qué forma acabaste en aquel granero?» Ella descendió la vista, sus falanges rozando delicadamente la coronilla de Milagros. Al expresarse, su tono resultaba casi inaudible. «Vi la luz. En una villa a un par de jornadas de trayecto de este sitio. Mi progenitor laboraba la madera. Mi progenitora pereció al contar yo con 12 años. Me desarrollé apoyando a mi progenitor en el espacio de trabajo. Asimilé la lectura y escritura, dado que él perseveró en que debía instruirme». Realizó un alto, inhalando profundo previo a proseguir. «Hace un ciclo arribó a la villa un varón. Se nombraba Esteban. Se dedicaba al comercio, se desplazaba ofreciendo ropajes y condimentos. Resultaba atractivo, se expresaba de forma correcta. Me galanteó por semanas. Mi progenitor recelaba de su persona, pero yo me hallaba prendada, o eso consideré». El llanto arrancó a resbalar por su cara, mas perseveró expresándose. «Me juró enlace nupcial. Me prometió que me cargaría con su persona, que me convertiría en su consorte, y yo le tuve fe. Resulté una ingenua. Me rendí a su ser considerando que existía un porvenir. Mas al notificarle que me hallaba aguardando una criatura, la situación se transformó. Me indicó que se trataba de una equivocación, que su persona ya poseía obligaciones en distinto sitio, que jamás se había expresado formalmente sobre un enlace. Su tono se fracturó, mas se forzó a concluir. Abandonó la villa en la jornada posterior, y al hacerse patente mi condición, mi progenitor no logró tolerar el deshonor. Me expulsó del hogar, me proporcionó algunas monedas y me indicó que no retornara nunca. El párroco de la villa obró de idéntica manera. Me rehusó el amparo en el templo. Transité por jornadas de villa en villa, mas ningún individuo deseaba albergar a una dama manchada. Las monedas se agotaron, y al arrancar los padecimientos del alumbramiento, me guarecí en aquel granero considerando que por lo menos perecería bajo una cubierta». Arturo prestó atención mudo, notando cómo la furia aumentaba en su pecho. Furia en contra del varón que la había embaucado, en contra del progenitor que la había dejado a su suerte, en contra de un entorno que penaba a una muchacha por haber depositado fe en los vocablos afectivos de un rufián. «Lo lamento», pronunció por fin.
Lamento cada suceso que has atravesado, mas requiero que conozcas un detalle, Valeria. En este recinto ningún individuo te condena. Logras permanecer el lapso que requieras hasta que resuelvas qué deseas ejecutar con tu existencia. Valeria lo contempló con pupilas incrédulas. ¿El motivo? ¿El motivo por el cual obra así hacia mi persona? No. Tiene conocimiento de mi ser. Resulto una forastera, una dama deshonrada. No retornes a emplear esos vocablos para definirte, la frenó Arturo con severidad. Resultaste perjudicada por un fraude. Ese hecho no te transforma en nada inferior a una dama respetable que ejecutó lo que consideró adecuado. Ella sollozó tapándose la cara con una palma, al tiempo que aguantaba a milagros con la restante. Arturo se aproximó y con falta de destreza colocó una palma en su espalda. Permanece por lo menos hasta la etapa primaveral. Para esa fecha tu ser y la chiquilla se hallarán más robustas y entonces, si anhelas partir a distinto sitio, te apoyaré con lo que requieras. Valeria asintió sin capacidad de articular palabra. Arturo se apartó, abandonándola con su llanto y su criatura, experimentando que acababa de tomar una resolución que modificaría un pilar en su existencia. Los meses de la etapa invernal transcurrieron con una pesadez singular. La nevada se juntaba en los terrenos, transformándola. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y acompañarnos en este relato. ¿Qué creen que pasará ahora con Arturo y Valeria? ¿Podrán dejar el pasado atrás? Déjenos sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a El Eco del Romance, finca en un entorno incomunicado y mudo. Valeria se amoldó a la cotidianidad del hogar con una soltura pasmosa. Colaboraba con Teresa en las labores más suaves, bordaba, atendía a milagros con un esmero total. Arturo la contemplaba desde la lejanía. En ocasiones, al transitar por el área de comida, la hallaba al lado del cristal, acunando a la criatura al tiempo que entonaba. Tonadas de infantes con tono dulce. En distintas ocasiones la notaba en el área de fogones colaborando a elaborar el bollo, soltando carcajadas con las mucamas a causa de algún relato. Existía un detalle en ella que capturaba su interés. No se trataba únicamente de su lozanía o su hermosura prudente, se trataba de su entereza. Pese a cada suceso que había padecido, Valeria no había claudicado. Había batallado por subsistir, por brindarle a su descendiente una ocasión. Aquel detalle avivaba en Arturo una admiración honda. Una tarde del segundo mes, Arturo se hallaba en el recinto de lectura cuando Valeria ingresó con timidez. Cargaba a milagros reposando en sus extremidades. «Perdone, don Arturo. ¿Incómodo?» «Negativo, pase». Ella se aproximó contemplando con interés los muebles repletos de volúmenes. Teresa me indicó que posee un recinto de lectura muy vasto. Yo acostumbraba a repasar textos a menudo al residir con mi progenitor. Él me instruyó. ¿Qué te agradaba repasar? Relatos, mayormente textos de hazañas, algunas narrativas. Mi progenitor mencionaba que repasar textos ampliaba el intelecto. Arturo esbozó una sonrisa leve. Se irguió y avanzó en dirección a uno de los muebles, retirando un volumen de cubiertas de piel esmeralda. Este lograría ser de tu agrado. Resulta una compilación de narraciones de trotamundos. Lo repasé hace siglos. Valeria agarró el volumen con falanges precavidas, cual si se tratara de una joya. Lograré solicitarlo en préstamo. Logras agarrar cualquier volumen que anheles. Este recinto de lectura no ha sido empleado en un extenso periodo. Me satisface que algún individuo goce de él nuevamente. Las pupilas de Valeria destellaron de agradecimiento. A lo largo de las semanas posteriores, se transformó en una asistente asidua del recinto de lectura. Arturo arrancó a sugerirle volúmenes y gradualmente sus diálogos se ampliaron más allá de las fojas. Dialogaban de relatos, de sitios que ninguno había recorrido, de anhelos que habían albergado de infantes.
Valeria le narraba acerca de su niñez en el espacio de trabajo de su progenitor, acerca de qué forma había asimilado a diferenciar los leños y a valorar la labor manual. Arturo le relataba de la finca, de sus esquemas para optimizar las siembras, de los corceles que cuidaba. Jamás dialogaban de Carmen. Arturo no se hallaba preparado para aquel tema, mas Valeria percibía los pormenores. La pintura en el recibidor de una dama hermosa de pelo sombrío, las alcobas clausuradas en el sector naciente de la residencia, la forma en que Arturo eludía ciertos asuntos. Una velada del tercer mes, al tiempo que la escarcha empezaba a fundirse y los retoños esmeraldas iniciales asomaban en los terrenos, Arturo descendió en la madrugada buscando un cuenco de líquido. Halló a Valeria en la estancia, acomodada, al lado de la lumbre, acunando a Milagros que derramaba llanto sin consuelo. «¿Se halla con un malestar?», indagó Arturo con inquietud. «Negativo. Meramente padece dolores de vientre. En ocasiones le lastima la panza y no existe forma de tranquilizarla». Arturo se acomodó en el asiento frente a su persona, contemplando cómo Valeria, con tolerancia total, acunaba a la criatura, le entonaba, la mimaba. Milagros contaba ya con cerca de un trimestre y se había desarrollado notablemente. Sus pupilas, que en un inicio lucían sombrías, empezaban a aclararse a un matiz miel idéntico al de su progenitora. «¿Es posible?», cuestionó Arturo súbitamente, estirando las extremidades. Valeria lo observó pasmada, mas asintió. Le entregó a la criatura con precaución. Arturo la aguantó contra su tórax, notando el diminuto organismo tibio, los gestos que todavía ejecutaba. Arrancó a acunarla delicadamente con gestos que ignoraba que rememoraba. Para su asombro, Milagros arrancó a tranquilizarse. Sus lloriqueos se tornaron en exhalaciones y gradualmente se quedó reposando contra él. «Posee un talento», indicó Valeria con un gesto alegre. «Yo sumaba una hora probándolo». Arturo contempló a la chiquilla reposando en sus extremidades. Experimentó algo fracturarse en su interior, una barrera que había conservado rígida por 3 años. Llanto mudo arrancó a resbalar por su cara. «Arturo». Valeria se ladeó hacia el frente con inquietud. «¿Se encuentra estable?». Él asintió sin capacidad de articular palabra por un instante. Al lograr hacerlo por fin, su tono brotó áspero. «Poseí un varón hace 3 años. Vio la luz en Navidad al igual que Milagros, mas no subsistió. Y mi consorte, ella de igual forma pereció». Valeria no articuló nada, meramente se irguió y se acomodó a su lado en el asiento, colocando una palma sobre la de él. Se mantuvieron de esa forma, en mudez, al tiempo que la lumbre crujía, y Milagros reposaba serena entre los dos. Aquella velada señaló una modificación. Arturo arrancó a invertir mayor lapso con Valeria y la criatura. Le instruía a Valeria acerca de la finca, la guiaba a transitar los terrenos en jornadas diáfanas, al tiempo que ella aguantaba a Milagros arropada en tejidos. Le exhibía las caballerizas, le introducía a los corceles, le detallaba acerca de las siembras. Valeria asimilaba la totalidad con interés y regocijo. Arturo notaba que se deleitaba instruyéndole, que le agradaba contemplar de qué forma sus pupilas destellaban al asimilar algo inédito. El 4.º mes arribó con precipitaciones tenues que avivaban el suelo. Los terrenos se tornaron esmeraldas. Los capullos nacían en los patios que cercaban la casona. Valeria colaboraba con Teresa a sembrar especias en el área de cultivo del área de fogones, al tiempo que Milagros reposaba en un canasto bajo el resguardo de un tronco. Arturo las contemplaba desde el cristal de su oficina. Valeria se había desarrollado en aquellos meses. Ya no resultaba la muchacha descolorida y aterrada que había hallado en el granero. En el presente soltaba carcajadas con soltura, había sumado masa. Sus pómulos exhibían matiz. El traje que portaba, uno extra de los que habían sido de Carmen,
le sentaba de forma ideal, se había vuelto elemento del hogar cual si eternamente hubiera sido de ese sitio. Y Arturo, a pesar de que se oponía a reconocerlo, se hallaba prendándose de su ser. No se trataba de un suceso que hubiera procurado. En realidad, había batallado en su contra. Se mencionaba a su fuero interno que únicamente experimentaba misericordia, que resultaba lógico que le tomara afecto posterior a haberla librado de la muerte, mas la realidad resultaba más honda y más pavorosa. Adoraba la forma en que Valeria inclinaba la coronilla al repasar textos, totalmente sumida en el relato. Adoraba de qué forma entonaba para Milagros con tono dulce y armónico. Adoraba sus carcajadas, honestas y carentes de fingimientos. Adoraba su entereza, la forma en que encaraba cada jornada con resolución. Pese a su ayer aflictivo, mas por encima de todo adoraba de qué forma lograba que se experimentara lo sano nuevamente. Una tarde, al tiempo que transitaban por la trocha que limitaba la corriente que cruzaba la finca, Valeria detuvo su marcha para exhibirle a Milagros los capullos del campo que nacían en el borde. La criatura, en el presente de un cuatrimestre, emitía ruidos y estiraba sus extremidades hacia las hojas amarillentas. «Resulta una chiquilla con interés», indicó Arturo aproximándose. «Anhela palpar la totalidad al igual que su progenitora», replicó Valeria con un gesto alegre. «Mi progenitor eternamente mencionaba que yo poseía un exceso de interés para mi bienestar. ¿Sientes su ausencia? De tu progenitor, expreso». Valeria guardó mudez un instante contemplando el líquido de la corriente. «Afirmativo. Pese a la totalidad, afirmativo siento su ausencia. Resultaba un varón noble, meramente que no logró tolerar lo que él contemplaba, cual mi deshonor. La visión de la villa resultaba trascendente para él. La villa logra fallar, lo comprendo, mas no la totalidad de individuos poseen su misericordia, don Arturo. Arturo, nómbrame únicamente Arturo». Ella lo contempló con un poco de reserva y asintió. «Arturo». Aquel mes los chismes arrancaron a arribar desde la villa. Simón los percibía en la plaza y los comunicaba a Arturo con inquietud. Expresaban que el amo viudo albergaba a una dama residiendo en su vivienda, una dama lozana con un infante. Las conjeturas resultaban diversas y perversas. Arturo las pasó por alto en un inicio, mas al notificarle Teresa que algunas de las parentelas más tradicionales de la villa habían cesado de mandar a sus chiquillas a laborar a la finca por temor al mal ejemplo, comprendió que requería obrar. En una jornada dominical, Arturo se dirigió a la villa y rastreó al ministro, el padre Ignacio, un varón de 70 años que tenía conocimiento de él desde infante. «Don Arturo, qué asombro notarlo en este sitio», indicó el veterano clérigo. «Requiero charlar con su persona, padre». Se acomodaron en el diminuto patio a espaldas del templo. Arturo le narró la totalidad de la vivencia desde el instante en que halló a Valeria hasta la actualidad. El padre Ignacio prestó atención mudo, asintiendo esporádicamente. «Comprendo», indicó por fin. «Has ejecutado un acto de misericordia piadosa, Arturo. Libraste de la muerte a aquella muchacha y a su descendiente. Mas la villa murmura, expresan sucesos que carecen de veracidad. La villa eternamente murmura. La incógnita resulta ¿qué proyectas ejecutar en este instante?» Arturo inhaló profundo. «Lo ignoro. Valeria logra permanecer en la finca la totalidad del lapso que anhele, mas no anhelo que resulte apuntada con la falange por causa mía». El padre Ignacio lo contempló con pupilas agudas. «¿Y tus afectos hacia su persona? No me menciones que careces de ellos. Tengo un conocimiento excesivo de ti». Arturo no logró falsear ante el varón que lo había sumergido en las aguas sagradas, validado y enlazado con Carmen. «Considero que la adoro, padre, y aquel hecho me infunde pavor». «¿El motivo por el que te infunde pavor el afecto?»
dado que ya me despidieron de un ser al que adoraba. Ignoro si logro retornar a atravesar aquel suceso. El clérigo colocó una palma arrugada encima de la de Arturo. El afecto eternamente conlleva peligro, varón, mas existir careciendo de afecto resulta de igual forma una variante de perecer. Carmen resultó una dama espléndida y su partida resultó espantosa, mas ella no habría anhelado que transitaras el remanente de tu existencia sin compañía y afligido. Arturo notó la carga de aquellos vocablos, comprendía que resultaban veraces, mas asumirlos implicaba soltar un elemento al que se había aferrado por siglos. ¿Y qué existe de Valeria?, prosiguió el padre Ignacio. ¿Ella experimenta algo idéntico? Lo ignoro. Jamás le he expresado suceso alguno. Resulta lozana, frágil. No anhelo que se perciba, forzada hacia mi persona por agradecimiento. En tal caso requerirías indagarlo, mas ejecútalo con sinceridad. Las damas son dignas de conocer la realidad, en particular en tópicos del pecho. Arturo retornó a la finca con el intelecto repleto de meditaciones. Las jornadas posteriores resultaron un suplicio. Contemplaba a Valeria en cada jornada. Dividían los alimentos, dialogaban, soltaban carcajadas. Mas Arturo no se animaba a avanzar, hasta que en una velada del 5º mes, la totalidad se modificó. Se daba un festejo modesto en la finca. Un empleado se había enlazado, y la totalidad de los servidores se hallaban congregados en el patio con melodías y alimentos. Arturo, quien de forma habitual eludía estas reuniones, había consentido presentarse a ruego de Simón. Valeria se hallaba en ese sitio de igual forma con Milagros en sus extremidades, esbozando una sonrisa al tiempo que contemplaba a los dúos danzar. Las melodías resultaban gozosas, un instrumento de cuerdas y un bajo ejecutando compases folclóricos. Ciertas mucamas alentaban a los peones a danzar, soltando carcajadas al momento en que un individuo pisoteaba a su compañera. Arturo se aproximó a Valeria. Ella se veía espléndida, con un traje modesto de lino níveo, su pelo atado en un trenzado que le resbalaba por la clavícula. ¿Te gozas?, indagó él. Bastante. Sumaba ciclos sin contemplar un festejo semejante. En mi villa de igual forma se daban festejos al enlazarse un individuo. ¿Te agradaría danzar? Valeria lo observó pasmada. Mi persona, más y Milagros. Teresa se asomó cual magia, estirando las extremidades. Yo vigilo a la chiquilla. Avancen, gocen. Valeria le otorgó a la criatura y contempló a Arturo con cierta reserva. Él le brindó la extremidad y ella la agarró. Avanzaron en dirección a donde danzaban los restantes dúos y Arturo la condujo en los compases de un baile folclórico. En un inicio, Valeria lucía rígida, enfocada en no fallar, mas gradualmente soltó la tensión. Se desplazaba con elegancia innata, persiguiendo la cadencia de las melodías. Arturo la aguantaba con precaución, enterado de la tibieza de su extremidad en la suya, de la cercanía que compartían. Al modificarse la melodía a un compás con mayor lentitud, no se apartaron. Prosiguieron danzando en el presente con mayor cercanía en mudez. Arturo lograba inhalar el perfume despliego de su pelo. Lograba notar de qué forma el latido de ella pulsaba contra su tórax. Valeria, murmuró, requiero expresarte un suceso. Ella alzó la vista hacia su persona, sus pupilas miel proyectando la claridad de los leños encendidos. ¿Qué sucede? Mas previo a que Arturo lograra replicar, se formó un escándalo en el acceso del patio. Un jinete acababa de arribar bajando de la montura apresuradamente. Resultaba lozano, vestido con pulcritud, con el pelo sombrío y rasgos que habrían logrado resultar apuestos de no hallarse la mueca altiva de su semblante. Valeria se tensó en las extremidades de Arturo. Su cara perdió la totalidad del matiz. Negativo, murmuró, no resulta posible. El varón avanzó derecho hacia ellos, retirando a los individuos de su ruta.
Al ubicarse frente a Valeria, ejecutó una inclinación desmedida. «Valeria, estimada, al fin te ubico». «Esteban», pronunció ella su tono casi inaudible. «¿Qué ejecutas en este sitio?» Arturo notó de qué forma la ira aumentaba en su pecho, de modo que aquel resultaba el varón que había destrozado la existencia de Valeria, el Sint miedoso que la había dejado a su suerte. «He arribado para llevarte, como es lógico, y para llevar a mi descendiente». «Tu descendiente». El tono de Valeria vibró de molestia. «Careces de facultad para nombrarla de esa forma. La dejaste a su suerte previo a que viera la luz». Esteban soltó aire de forma dramática. «Cometí un fallo. Lo reconozco, mas he arribado para solucionarlo. Me hallo en este sitio para cargarte con mi persona, para otorgarte mi linaje y otorgarle un apelativo honorable a la chiquilla». Las melodías habían concluido. La totalidad contemplaba el cuadro. Arturo avanzó un tramo al frente, ubicándose entre Esteban y Valeria. «Ignoro de quién se trata, mas requerirías largarte». Esteban lo observó de la cima al suelo con desprecio. «¿Y tú de quién se trata?» «El amo de esta finca. He percibido chismes curiosos sobre ti y Valeria. Mas eso concluye en este instante. Resulta la progenitora de mi descendiente y posee deberes. Los únicos deberes que poseías resultaban contigo mismo y fallaste en la totalidad de ellos», replicó Arturo con tono helado. «Valeria no requiere partir a sitio alguno con tu persona. Aquel suceso no resulta fallo tuyo, resulta fallo suyo». Esteban contempló a Valeria. «Avanza con mi persona. Te otorgaré un recinto, un linaje. La chiquilla se desarrollará con un progenitor». Valeria vibraba, mas alzó el maxilar con honra. «Negativo, no partiré con tu persona. Ya no representas elemento alguno para mi ser. Eliges permanecer en este sitio como la concubina de este varón. Aquel resulta el suceso que anhelas para tu descendiente que se desarrolle fungiendo de bastarda de un amo». Arturo avanzó un tramo de amenaza en dirección a Esteban, mas Valeria colocó una palma en su antebrazo frenándolo. «Lárgate, Esteban. No te anhelo en mi existencia ni en la de mi descendiente». «Nuestro progenitor arribó a contemplarme», indicó Esteban en ese instante modificando el plan. «Me rastreó hace un ciclo. Me indicó que te hallabas encinta, que requerías de mi persona. Me suplicó que te ubicara y me volviera responsable». Valeria notó que el llanto amenazaba con resbalar, mas lo dominó. Si mi progenitor anhelaba que retornara, habría arribado él mismo. Se halla compadecimientos severos. Sus vocablos finales resultaron acerca de tu persona. Anhelaba contemplarte enlazada, honorable. Me forzó a jurarle que te ubicaría. Aquellos vocablos impactaron a Valeria cual un golpe. Arturo notó de qué forma ella perdía el equilibrio a su vera. Él pereció hace un par de semanas, mas previo me forzó a jurar que ejecutaría mi juramento hacia ti. Esteban estiró la extremidad. «Avanza, Valeria. Ejecutemos este suceso de forma correcta por tu progenitor, por la chiquilla». Valeria se hallaba destrozada. Arturo lograba notarlo en sus pupilas, en la forma en que sus extremidades vibraban. Teresa se aproximó brindándole a milagros. Valeria agarró a su descendiente, estrechándola cual si se tratara de un madero salvavidas. Requiero meditar», murmuró por fin. «Te otorgaré hasta el alba», indicó Esteban. «Permaneceré en el hospedaje de la villa. Arribaré en la mitad del día por tu contestación». Se largó con la idéntica altivez con la que había arribado. Las melodías no retornaron a sonar. El gentío se esparció en mudez, con incomodidad. Arturo contempló a Valeria, quien se mantenía estática, estrechando a Milagros. «Valeria, perdona, Arturo, requiero permanecer sin compañía». Ella ascendió a su alcoba sin contemplar hacia atrás. Arturo se mantuvo en el patio notando de qué forma el entorno colapsaba en su derredor. Aquella velada careció de reposo. Transitó por la residencia cual un ánima.
ascendiendo y descendiendo peldaños, sin capacidad de hallar tranquilidad. Próximo a la salida del sol, se halló frente al pórtico clausurado de la alcoba de Valeria. Lograba oír su llanto en el reverso. Golpeó delicadamente. «Valeria, ¿logro ingresar?» Existió mudez. En 1900, seguida su tono. «Ingresa». Arturo se adentró. Ella se hallaba acomodada al lado del cristal con Milagros, reposando en sus piernas. Sus pupilas lucían inflamadas de tanto derramar llanto. «Mi progenitor pereció», indicó con tono fracturado. «Yo ni tan siquiera logré decirle adiós». Arturo se postró frente a su persona, agarrando sus extremidades entre las suyas. «Lo lamento. Lamento en exceso que hayas despedido a tu progenitor. Pereció meditando que yo resultaba un deshonor, que había destrozado nuestro linaje. ¿No asimilas aquel suceso? Quizá en el fin comprendió. Quizá por aquel motivo rastreó a Esteban para procurar solucionar los sucesos a su modo». Valeria sollozó. ¿Y si poseía razón? ¿Y si Esteban resulta la ocasión única de Milagros de poseer una existencia honorable? No logro permanecer en este sitio de forma eterna, Arturo. En alguna jornada requeriremos largarnos, y en ese instante, ¿qué suceso? ¿Qué porvenir le aguarda a mi descendiente careciendo de un linaje, careciendo de un progenitor? Arturo notó que el pecho se le fracturaba. Comprendía que había arribado el instante de obrar con arrojo, de ponerse en peligro, pese a que implicara exhibirse a la aflicción nuevamente. Lograría poseer ambas variables, un linaje y un progenitor, si tú anhelaras. Valeria lo contempló extrañada. ¿Qué anhelas expresar? Arturo inhaló profundo. Enlázate con mi persona, Valeria. No por deber, no por agradecimiento. Enlázate con mi persona, dado que yo te adoro, dado que adoro a Milagros, cual si resultara mi descendiente propia. Dado que estos meses junto a ti han resultado los de mayor gozo que he poseído en siglos. Dado que no logro concebir mi existencia careciendo de ustedes dos. Valeria lo contemplaba con las pupilas sumamente abiertas, el llanto resbalando con libertad por su cara. Valeria, yo comprendo que cuento con mayor edad que tu persona. Comprendo que jamás lograré brindarte el fervor lozano que Esteban lograría brindarte. Mas te brindo mi honra, mi fidelidad, mi recinto. Te brindo un sitio donde Milagros logre desarrollarse adorada y resguardada. Y te brindo mi pecho, a pesar de que se haya un tanto averiado, resulta la totalidad tuyo si lo anhelas. Valeria se tapó la cara con las palmas sollozando. Arturo notó el pavor aumentando. Había ejecutado un fallo. Había comprendido mal sus afectos. Mas en ese instante, Valeria descendió las palmas y lo contempló con una mueca que Arturo jamás borraría de su mente. Afecto, inmaculado, careciendo de estipulaciones, destellaba en sus pupilas. No anhelo el fervor lozano de Esteban, anhelo el afecto veraz que tú me brindas. Anhelo edificar una existencia junto a ti, Arturo. Te adoro. Te he adorado por meses careciendo de la osadía para expresarlo, dado que meditaba que jamás lograría ubicarme a tu nivel. Mas si tú me anhelas, en tal caso afirmativo, anhelo enlazarme con tu persona. Arturo juntó sus labios con los de ella. En ese instante, un roce dulce y repleto de juramentos. Milagros se agitó entre los dos, saliendo del reposo y arrancando a gimotear. Ambos soltaron carcajadas entre llanto, distanciándose para cuidar a la criatura. «Requerirás notificárselo a Esteban», indicó Valeria posterior a un instante, «y encarar lo que exprese la villa, que exprese lo que anhele la villa, Esteban, la totalidad. Tú resultas mi opción, Valeria. Tú y Milagros resultan mi parentela en el presente». En la mitad del día posterior, al arribar Esteban a Pi, la finca, lo aguardó Arturo en la reja de acceso. Simón y varios de los peones se hallaban en el sitio constituyendo un muro mudo más firme. «Arribo por Valeria»,
proclamó Esteban bajando de la montura. Valeria permanece en este sitio con mi persona fungiendo de mi consorte. Esteban soltó una carcajada con incredulidad. ¿Tu consorte? ¿En realidad vas a enlazarte con una dama manchada, con el bastardo de un varón distinto? Arturo avanzó un tramo al frente, su tono helado cual escarcha. Retorna a emplear aquellos vocablos y te juro que te pesará. Valeria resulta una dama honorable, que resultó perjudicada por tu temor, y Milagros resultará mi descendiente en la totalidad de los rumbos que tienen valor. En este instante, lárgate, y no retornes jamás. Aquel suceso no quedará de esa forma. Poseo facultades. Careces de facultad alguna. Renunciaste a cualquier exigencia al escapar. Y si procuras generar conflictos, me encargaré de que el mundo entero asimile qué tipo de varón resultas. Un miedoso que engatusó a una muchacha con juramentos irreales y enseguida la dejó a su suerte. Esteban perdió el matiz. Observó en su derredor, notando los semblantes agresivos de los peones, la resolución en las pupilas de Arturo. Asimiló que había fracasado. Que permanezca en tal caso, mas no aguardes que la villa los asimile, resultarán aislados, apuntados. La villa asimilará asimilarnos, o negativo. Carece de importancia para mi ser. Esteban subió a su corcel y se largó a trote rápido. Arturo lo notó apartarse con una percepción de victoria y descanso. Al voltearse, halló a Valeria parada en el marco de la residencia, con Milagros en las extremidades y un gesto de regocijo espléndido en la cara. El enlace nupcial se llevó a cabo un trío de semanas posterior, un evento modesto en el templo diminuto de la finca. El padre Ignacio presidió consagrando el pacto con vocablos de fe y reinicio. Teresa derramó llanto de regocijo. Simón esbozó una sonrisa de honra. Los peones y mucamas de la finca resultaron observadores festejando con sus amos. Valeria exhibía un traje níveo que Teresa había ensamblado singularmente para el evento. No resultaba llamativo, mas resultaba espléndido en su naturalidad. Cargaba capullos del campo en el pelo y sus pupilas destellaban de gozo. Arturo, vestido con su prenda superior, no lograba desviar la mirada de ella. Al cruzar los juramentos, su tono resultó rígido y diáfano. Juró adorarla y resguardarla a ella y a Milagros la totalidad de las jornadas de su existencia. Y al proclamarlos, el padre Ignacio cónyuge y consorte, al juntar a Arturo sus labios con su inédita consorte frente al estrado, experimentó que al fin había hallado la ruta de retorno a la claridad posterior a ciclos de penumbra. Los meses que prosiguieron resultaron de acomodo y gozo. Valeria se tornó de forma oficial en el ama de la finca Navarro. Asimiló a administrar los números del hogar, a vigilar a los servidores, a ejecutar resoluciones a la par. De Arturo resultaba sagaz y asimilaba veloz, obteniendo la reverencia de la totalidad. Milagros se desarrollaba lozana y con gozo. Arturo la reconoció de forma legal, otorgándole su linaje. La chiquilla arrancó a ubicarlo, a esbozarle sonrisas al contemplarlo, a estirar sus extremidades diminutas para que la alzara. En cada ocasión que lo nombraba progenitor, con su tono de infante, Arturo notaba que el pecho se le colmaba de afecto. La villa, cual Esteban había anticipado, murmuró. Mas el padre, Ignacio, amparó a la vista de todos el pacto, rememorándole a su grey el mérito de la misericordia y la redención. Gradualmente, las parentelas con mayor apertura arrancaron a asimilar a Valeria. Contribuía que ella resultara de verdad noble, que eternamente poseyera un vocablo gentil para la totalidad, que se involucrara en las labores caritativas de la villa. Una tarde de la estación de hojas caídas, casi un ciclo posterior a aquella víspera navideña en que se habían topado, Arturo y Valeria transitaban por los terrenos. Milagros avanzaba entre ambos, ejecutando sus movimientos iniciales inestables, aguantada de las extremidades de los dos.
La chiquilla soltaba carcajadas en cada ocasión que trastabillaba desplomándose sobre el césped terso. «Resulta tan gozosa», indicó Valeria contemplando a su descendiente con un afecto inmenso. «Así resulta», convino Arturo. «Las dos resultan de esa forma y me otorgan gozo a mi persona de igual forma». Valeria detuvo su marcha volteándose para contemplarlo de frente. «Existe un suceso que requiero expresarte». Arturo notó un lapso de inquietud ante su tono severo. «¿Qué sucede?» «Me hallo encinta», indicó ella, un gesto alegre pausado dotando de luz su cara. «Vamos a poseer una criatura». Arturo la contempló pasmado. Por un instante no logró articular palabra. Enseguida, pausadamente, un gesto alegre arrancó a constituirse en su boca. La alzó en sus extremidades, logrando que orbitara al tiempo que ella soltaba carcajadas. «¿En realidad te hallas certera?» «Totalmente certera. Teresa lo presumía desde suma de semanas, mas yo anhelaba hallarme totalmente certera previo a notificártelo». Arturo la descendió con precaución, cual si súbitamente resultara de vidrio. Colocó sus palmas encima de su panza a nivel. «Una criatura», murmuró extasiado. «Nuestra criatura». «¿Te hallas con gozo?», indagó Valeria, a pesar de que por su mueca ya asimilaba la contestación. «Gozo no basta para detallar lo que experimento. Aquella velada, posterior a sumir en el reposo a Milagros, Arturo y Valeria se acomodaron al lado de la lumbre de su alcoba. Arturo acomodaba la coronilla recargada en las piernas de Valeria, al tiempo que ella le mimaba el pelo. «Poseo pavor», confesó Arturo con tono tenue. «Lo asimilo, yo de igual forma. ¿Y si algún suceso resulta negativo? ¿Y si te despido?» Valeria se inclinó y rozó sus labios con su frente. «No logro jurarte que ningún suceso resultará negativo. La existencia no opera de esa forma. Mas logro jurarte que batallaré, que ejecutaré la totalidad de lo que se halle en mi facultad, por hallarme estable, por otorgarle a esta criatura la ocasión de ver la luz lozana. Y acontezca lo que acontezca, encararemos a la par cualquier suceso que arribe». Arturo se irguió y la estrechó, perdiéndose en su tibieza y entereza. «Te adoro en exceso, Valeria. Ignoro qué ejecuté para ser digno de tu persona. Me hallaste en mi etapa de mayor oscuridad y me otorgaste fe. Aquel suceso resulta lo que ejecutaste». Los meses de gestación transcurrieron con una amalgama de gozo e inquietud. Arturo resultaba de un resguardo excesivo, casi tocando el punto de resultar incómodo. No toleraba que Valeria ejecutara labor alguna. Perseveraba en que reposara sin cese. Trasladaba al doctor de la villa cada par de semanas para examinarla. Valeria lo toleraba con tolerancia y gracia, asimilando desde qué punto brotaban sus pavor, mas de igual forma resultaba rígida al resultar forzoso, rememorándole que no resultaba de vidrio, que la gestación resultaba normal y que ella se hallaba lozana y robusta. Teresa se transformó en su cómplice, apoyándola a aplacar la tensión de Arturo al tornarse en exceso inquieto. Milagros, en el presente de un ciclo y fracción, lograría poseer un hermano o hermana, a pesar de que resultaba en exceso pequeña para asimilar totalmente qué implicaba aquel suceso. Al arribar el mes final del año, Arturo se hallaba al límite de un colapso de nervios. Cada lamento de Mindos, Valeria, cada ocasión en que rozaba su columna con mueca de fatiga, lo ubicaba en alerta superior. «Arturo», le indicó Valeria una velada, agarrando su cara entre sus palmas. «La totalidad resultará favorable. Ten fe en mi persona». «Tengo fe en tu persona. Resulta en el destino en el que carezco de fe. En tal caso, ten fe en ambos, en lo que hemos edificado a la par, en el afecto que nos cerca». La velada del 20º día del mes final, 5 jornadas previo a la Navidad, Valeria arrancó con espasmos tenues. Arturo casi pierde el sentido. Teresa, utilitaria y resolutiva, lo expulsó de la alcoba y tomó el control.
En esta ocasión, el alumbramiento resultó distinto. El doctor de la villa se halló en el sitio desde el inicio. Valeria resultaba lozana y robusta, y a pesar de que las horas resultaron extensas y aflictivas, no existieron trabas. A la salida del sol del día 21 del mes final, vio la luz un varón. Resultaba voluminoso, lozano, con un gimoteo vigoroso que colmó la totalidad de la residencia. Teresa lo arropó en cobijas limpias y habilitó el pórtico, donde Arturo sumaba horas aguardando, transitando cual bestia en cautiverio. Don Arturo, indicó con un gesto alegre e inmenso, posee un descendiente, un varón espléndido y lozano, y Valeria se halla estable, con fatiga, más estable. Arturo se adentró a trote en la alcoba. Valeria se hallaba recostada en los cojines, descolorida, mas con un gesto alegre con la criatura en sus extremidades. Al contemplar a Pinto Sintoset, Arturo, sus pupilas se colmaron de llanto de gozo. «Observa», murmuró, «observa a nuestro descendiente». Arturo se aproximó contemplando a la diminuta cara plegada de la criatura. Poseía el pelo sombrío, las pupilas cerradas, las extremidades diminutas apretadas en puños pequeños. Resultaba sin fallas. Resulta espléndido. Logró articular Arturo su tono fracturado por el sentir. ¿Anhelas cargarlo? Arturo agarró a su descendiente con falanges vibrantes, acunándolo contra su tórax. La criatura se tranquilizó de inmediato, cual si ubicara el latido del pecho de su progenitor. «Mil gracias», le indicó Arturo a Valeria, con el llanto resbalando con libertad por su cara. «Mil gracias por este obsequio, mil gracias por hallarte estable, mil gracias por la totalidad». Valeria estiró una extremidad y Arturo la agarró oprimiéndola con vigor. «Lo conseguimos», indicó ella, a la par. Aquella Navidad la finca Navarro festejó cual no lo había ejecutado en siglos. La residencia se hallaba adornada con ramajes de abeto y arbusto de frutos rojos. La lumbre ardía sin cese, colmando las alcobas de tibieza. Existían melodías y carcajadas, alimento vasto y licor tibio con especias. Arturo trasladaba a su descendiente recién llegado, a quien habían nombrado Simón, honrando al fiel administrador, de alcoba en alcoba, exhibiéndolo a la totalidad. Valeria reposaba reponiéndose del alumbramiento, mas gozosa de oír el gozo que colmaba su recinto. Milagros, cautivada por su inédito hermanito, perseveraba en otorgarle ósculo sin cese en la coronilla, nombrándolo criatura con su tono agudo de infante. En la víspera navideña, al repicar los campanarios del templo de la villa proclamando la medianoche, Arturo se detuvo al lado del cristal de su alcoba, contemplando la escarcha que había arrancado a descender delicadamente. Valeria se aproximó, aún un tanto sin fuerzas, mas resuelta a permanecer con él. «¿En qué meditas?», indagó recargándose contra su columna. «¿En de qué forma se modifica la existencia? Hace exactos un par de ciclos, en esta velada me hallaba sin compañía, afligido, seguro de que mi existencia había concluido. Y en la actualidad, poseo la totalidad de lo que en algún momento anhelé, y más allá. En ocasiones las maravillas arriban al momento en que menos las aguardamos», indicó Valeria, camufladas de desdichas. Arturo se volteó y la estrechó con precaución, enterado de que todavía se hallaba en reposo. «Tú resultaste mi maravilla, Valeria, tú y Milagros, y en la actualidad, Simón, me retornaron la existencia. Nos libramos de la muerte de forma recíproca», replicó ella. «Aquel suceso resulta lo que ejecuta el afecto veraz». Se mantuvieron de esa forma estrechados al lado del cristal, al tiempo que en la alcoba contigua reposaban sus descendientes. En el exterior, el entorno lucía nibio y mudo bajo la nevada, mas en el interior, en la finca Navarro, existía tibieza, afecto y fe. Y aquel suceso, meditó Arturo, resultaba un extra de lo que cualquier varón lograría requerir.
Los ciclos que prosiguieron resultaron de bonanza y gozo. La finca se desarrolló bajo el control a la par de Arturo y Valeria. Ella exhibió poseer un don innato para los tratos, planteando optimizaciones que elevaron la recolección y las ganancias. A la par, sumaron extensión a los terrenos, adquirieron mayor cantidad de reses, actualizaron las formas de siembra. Milagros se desarrolló tornándose en una chiquilla sagaz y despierta. Jamás asimiló que Arturo no resultaba su progenitor de sangre, dado que para ella y para la totalidad de los restantes, él resultaba su progenitor en la totalidad de los rumbos. Arturo la adoraba con la idéntica fuerza que adoraba a Simón, careciendo de realizar distinciones, careciendo de contemplar jamás hacia el pasado. Simón, el chiquillo, resultaba el reflejo exacto de su progenitor. Poseía su rigor, su esmero, su afecto por el suelo. Desde diminuto, escoltaba a Arturo en los tránsitos por la finca, asimilando la totalidad de lo que su progenitor lograba instruirle. Un trío de ciclos posterior al alumbramiento de Simón, arribó una descendiente adicional a la que nombraron Carmen, honrando a la consorte inicial de Arturo. Valeria perseveró en ello, indicando que la memoria de Carmen requería resultar venerada, no suprimida. La diminuta Carmen poseía el pelo claro de su progenitora y las pupilas sombrías de su progenitor, una mezcla que la tornaba hermosamente singular. La villa, con el avance de los siglos, asimiló totalmente a la parentela Navarro. Valeria se transformó en un ser venerado, ubicada por su misericordia y nobleza. Fundó un centro de enseñanza diminuto en la finca, donde los descendientes de los peones lograban asimilar lectura y escritura. Montaba ferias en Navidad y restantes jornadas relevantes, habilitando los accesos de la finca a la totalidad. Una tarde de la estación cálida, al contar Milagros con 12 años, Valeria le narró la realidad acerca de su alumbramiento. Lo ejecutó con delicadeza, detallándole de qué forma Arturo la había hallado, de qué forma la había librado de la muerte, de qué forma la había adorado desde el inicio. Milagros prestó atención en mudez, asimilando los datos. Al concluir, Valeria poseía llanto en las pupilas, mas de igual forma una mueca de gozo. En tal caso, mi progenitor optó por mi persona, indicó por fin. No únicamente resulté su carga por un tropiezo, optó por mi persona con intención para fungir de su descendiente. Afirmativo, replicó Valeria. Optó por tu persona y yo, de igual forma, opté porque él resultara tu progenitor. Milagros estrechó a su progenitora con vigor. Resulto dichosa en tal caso, dado que poseo un progenitor que me adora, no dado que requiera ejecutarlo, sino dado que anhela ejecutarlo. Aquella velada Milagros rastreó a Arturo en su oficina. Él se hallaba inspeccionando unos volúmenes de números al ingresar ella. Progenitor, indicó, y Arturo alzó la vista. Mi progenitora me narró acerca de qué forma vi la luz, acerca de Esteban. Arturo se tensó, soltando la pluma que aguantaba. ¿Y de qué forma te experimentas en torno a aquel suceso? Milagros se aproximó y se acomodó en el extremo de su asiento, cual ejecutaba al resultar de menor tamaño. Me experimento dichosa, dado que si los sucesos hubieran resultado distintos, si aquel varón hubiera resultado distinto, quizá yo habría poseído un progenitor, mas no te habría poseído a ti, y elijo poseerte a ti que a cualquier otro progenitor del globo. Arturo notó que el pecho se le expandía de afecto. Estrechó a su descendiente de mayor edad, su descendiente inicial, la chiquilla que había arribado a su existencia en la velada de mayor penumbra y había transportado a su lado la claridad. Yo de igual forma resulto dichoso, le indicó, dado que te poseo a ti. Los ciclos transcurrieron con la premura que define a las etapas de gozo. Arturo sumó años con elegancia, su pelo tornándose totalmente
cano, su cara plegada de surcos que procedían de ciclos de esbozar sonrisas. Valeria sumó años a su vera, todavía espléndida, su pelo castaño manchado de tonos grises, su cara exhibiendo las señales del lapso, mas de igual forma de una existencia de forma correcta transitada. Milagros se enlazó con un instructor lozano de la villa, un varón gentil que la adoraba de forma honda. Concibieron un trío de descendientes que colmaban la finca de carcajadas en cada ocasión que acudían. Simón tomó el mando gradualmente del control de la finca, exhibiendo resultar con igual facultad que su progenitor. Se enlazó con la descendiente de un amo vecino, un pacto que hizo más robustas las dos posesiones. Carmen, con mayor rasgo de arte del trío, se transformó en una retratista con talento. Sus obras de la región española arrancaron a ser comerciadas en las urbes, otorgándole prestigio y reverencia. Una víspera navideña. Al contar Arturo con 70 años, la totalidad de la parentela se hallaba congregada en la finca. Los nietos trotaban por los corredores, los descendientes maduros dialogaban al lado de la lumbre. Las consortes de los varones colaboraban a elaborar el banquete. Arturo y Valeria se acomodaron a la par en la estancia de mayor tamaño, contemplando el alboroto gozoso que los cercaba. Arturo agarró la extremidad de su consorte, cruzando sus falanges con las de ella, cual habían ejecutado miles de ocasiones durante el paso de los ciclos. ¿Rememoras aquella víspera navideña? ¿Inicial?, indagó Valeria. Cada pormenor, replicó Arturo, la helada, la nevada, tus chillidos de sufrimiento, mi pavor total. Yo meditaba que iba a perecer aquella velada. Me hallaba certera de aquel suceso. Y yo meditaba que mi existencia ya había concluido. Los dos nos hallábamos con falla. Valeria acomodó su coronilla en el extremo de Arturo, un movimiento que había reiterado un sinfín de ocasiones durante el paso de casi 30 años de pacto nupcial. No nos hallábamos con falla, indicó con tono tenue. Nuestras existencias antiguas habían concluido, mas vieron la luz existencias inéditas aquella velada, la correspondiente a tu persona, la correspondiente a la mía, la correspondiente a Milagros. La totalidad vimos la luz de nuevo a la par. Arturo juntó sus labios con su pelo cano, experimentando la idéntica hondura de afecto que había experimentado la jornada inicial en que reconoció para su fuero interno que se hallaba prendado de su persona. «Mil gracias», murmuró, «por la totalidad, por estos ciclos, por nuestros descendientes, por cada jornada, cada instante». «Mil gracias a ti», replicó ella, «por haberme rastreado, por no haberme tolerado perecer en aquel granero, por haberme otorgado una existencia que jamás concebí viable». Se mantuvieron de esa forma acomodados a la par, al tiempo que la parentela festejaba en su derredor. Los nietos desenvolvían obsequios, las carcajadas colmaban la brisa, el aroma a alimento exquisito procedía del área de fogones. Los campanarios del templo arrancaron a repicar a la distancia, proclamando la medianoche. Milagros se aproximó a sus progenitores. En la actualidad, una dama adulta de casi 30 años, mas todavía su chiquilla para los dos. Progenitor, progenitora, indicó. Avancen al tablón, resulta el instante de ingerir los alimentos. Arturo y Valeria se irguieron, apoyándose de forma recíproca con la falta de flexibilidad que procedía de los años. Transitaron en dirección al área de comida, cercados de sus descendientes, sus nietos, el resultado de su afecto y su resolución. El tablón se hallaba colmado desbordando de alimento y gozo. Arturo se paró en el extremo principal, alzando su cáliz. La totalidad guardó mudez, contemplándolo aguardando un suceso. Anhelo efectuar un saludo, indicó, su tono todavía rígido, pese a los ciclos. Hace 30 años en esta velada mi existencia se modificó para siempre.
Hallé en el centro de una ventisca a una muchacha con arrojo que se hallaba en el umbral de mi parir. Ignoraba en aquel instante que me hallaba ubicando mi porvenir, mi parentela, mi motivo para continuar existiendo. Contempló a Valeria, quien poseía llanto en las pupilas. Valeria, me otorgaste la totalidad de lo que un varón logra anhelar. Afecto, descendientes, un recinto colmado de gozo. Transformaste esta residencia que resultaba únicamente roca y leños en un auténtico recinto familiar. Enseguida contempló a Milagros. Y tú, mi descendiente inicial, la chiquilla de la Bey, Navidad, arribaste a mi existencia al momento en que en mayor grado requería de ti, a pesar de que no lo asimilara. En aquel instante me instruiste que el afecto ignora límites de linaje, que la parentela se edifica con el pecho. A Simón y Carmen y sus personas, mis descendientes, lo que dejo atrás, me han otorgado el gozo de contemplarlos desarrollarse, de contemplarlos transformarse en individuos espléndidos. No lograría hallarme con mayor honra. Alzó su cáliz de mayor forma. Por la parentela, por el afecto que nos enlaza, por las maravillas que arriban camufladas de desdichas, por los intentos extra y por la fe que jamás requerimos extraviar, careciendo de importancia que tan en penumbras aparente hallarse la velada. Por la parentela, replicaron la totalidad en una sola voz, alzando sus cálices. Aquella velada, al tiempo que los asistentes finales se marchaban a sus alcobas, y la residencia al fin permanecía en mudez, Arturo y Valeria ascendieron pausadamente los peldaños en dirección a su cuarto para reposar. Se alistaron para el letargo con los movimientos a la par de décadas de habitar el idéntico entorno. Al finiquitar recostándose, Arturo estrechó a Valeria cual ejecutaba cada velada. Ella se encogió contra su pecho, su rincón predilecto en la totalidad del globo. «Te adoro», murmuró Arturo en la penumbra. «Y yo a tu persona», replicó Valeria, «eternamente». En el exterior, la nevada arrancaba a descender de nuevo, tapando el globo con su capa nívea, mas al interior de la finca Navarro, la totalidad resultaba tibia, rebosante de afecto y existencia. Una parentela reposaba en calma, enlazada por nudos más robustos que el linaje, moldeados en el martirio, la nobleza y el afecto veraz. Y si algún individuo hubiera indagado a Arturo en aquellos instantes finales, previo a sucumbir al letargo, cuál había resultado el instante de mayor trascendencia de su existencia, habría replicado careciendo de duda alguna: aquella víspera navideña de hace 30 años, al instante en que halló a una muchacha sin compañía, pariendo en el centro de una ventisca, dado que aquel instante, aquel cruce de caminos en apariencia del destino, había resultado el arranque de la totalidad, el arranque de su redención, de su intento extra, de su auténtica existencia y lo que ejecutó aquella velada. La llana acción de exhibir misericordia y nobleza a una forastera en su instante de mayor premura, no únicamente la había librado de la muerte a ella, de igual forma lo había librado de la muerte a él. M.4. Muchas gracias por haber escuchado toda la historia. Esta hermosa narración nos deja una gran reflexión. A veces, las circunstancias más oscuras y las tormentas más frías nos guían hacia las bendiciones más grandes. Nos enseña sobre el poder del perdón, la redención y cómo el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas, formando lazos incluso más fuertes que la misma sangre. Suscríbete a El Eco del Romance para más historias inspiradoras como esta.